Qué bueno que estamos acá. Estamos en la segunda parte de esta serie llamada Identidad. Y quiero comenzar con una pregunta que quizá pueda ser un poco incómoda para los que somos de casa o los cristianos, no tanto así para los que son invitados, que están viendo este video y que no. Pero es una pregunta como esta. ¿Por qué muchos cristianos no dan fruto correcto? ¿Por qué muchos cristianos no están dando fruto correcto? Los cristianos deberíamos dar frutos. Y para contextualizar un poco, ¿qué es un fruto? ¿Qué es dar fruto? Es resultados. Resultados de tu vida, resultados buenos, resultados malos, resultados en la vida. Esos son frutos, fruto de aquello que nosotros hacemos, resultado acerca de nuestra conducta, resultado acerca de nuestras decisiones. Y todo eso al final terminan siendo nuestros frutos. Y es un cuestionamiento, es una pregunta que cuestiona un poco nuestra conducta como cristianos, en cómo nos comportamos y qué cosas hacemos. Pero muchas veces nuestros resultados, nuestros frutos, dictan mucho de lo que Jesús demandó en nosotros. Y estoy hablando nuevamente a los cristianos. Ni hablar lo incómodo que se vuelve cuando vemos las palabras del mismo Jesús ahí en Mateo 7, cuando dice, por sus frutos los conocerán. Cuando Jesús es el que dice eso y que la gente nos va a conocer por nuestros frutos o conoceremos a la gente que lo hace mal por medio de sus frutos, es incómodo para nosotros. Y de eso, y esto muestra una identidad, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada y en el inicio de esta serie, una identidad extraviada. Nuestra identidad está extraviada o ha estado extraviada por muchos años. Y hablar de identidad, que es lo que estamos hablando en esta serie, tiene que ver con quién eres. Si nosotros salimos a la calle, hacemos una encuesta o les preguntamos acá a cada uno de nosotros, y esto es parte del resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿quién eres? La mayoría de nosotros diríamos nuestro nombre, nuestro root, nuestra profesión, pero podríamos responder algo más que simplemente nuestra identificación. Podemos decir algo más, mira, yo soy esto en la vida, mi propósito en la vida es hacer esto. ¿Podríamos decir algo más que simplemente nuestro nombre, que encima ni elegimos, nuestro root tampoco? Entonces, podríamos decir algo más, responder algo más, y esto muestra que el ser humano ha estado extraviado y con falta de propósito en la vida. Y es muy fácil verlo nosotros los adultos, verlo en los niños, en los jóvenes, y miramos y vemos tanta cosa en televisión y vemos gente, los terians, y vemos muchos problemas de identidad, no solamente en la parte de sexual, sino también en la parte de percepción de sí mismos, y vemos esto en todos ellos y decimos, wow, y decimos, ¿a dónde va a parar? Y los adultos decimos, ¿dónde va a parar todo esto? Es fácil verlo en los jóvenes y en los niños. De hecho, después de esta serie voy a trabajar este tema también, así que prepárense. Sin embargo, la idea de esta serie es que no miremos tanto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la identidad de ellos o cómo se comportan hoy, sino que podamos mirar a nosotros mismos. Si eres un creyente, tienes que revisar tu identidad y llevarla a quien corresponde, a poner tu identidad en quien corresponde. Si eres un creyente, es tu trabajo hacerlo. Ahora, a los de afuera, quizás está acá por primera vez, quizás te invitaron, quizás estás viendo este video y te mandaron este video y te encontraste con él y de pronto estás escuchando hablar de identidad y tú dices, un tema que me interesa. Bueno, te quiero contar cómo los cristianos somos, porque quizás tú no estás relacionado con la iglesia, pero los cristianos deberíamos ser quizás lo que más sabemos de identidad. Aunque nos veas presumir en muchas cosas, presumir en identidad no nos va muy bien. Porque los cristianos solemos tener la mala costumbre de llenarnos de frases tipo paracetamol. Y te estoy mostrando cómo somos, ¿no? Y me incluyo. Frases como tipo paracetamol, que son cuando tenemos una crisis y repetimos una frase. Ay, yo soy libre en Cristo.
yo he sido libertado por Él. Y repetimos las frases, decimos un montón de cosas hasta la siguiente crisis. Y es como un paracetamol, no es que vivimos en esa frase, no es que vivimos en esa naturaleza, en este caso divina, de aquellas frases, sino que las repetimos, pero al tiempo se nos olvida. Quizás, y le estoy hablando a los de afuera, a la gente que no está relacionada con la iglesia, quizás eso mismo te ha parecido hipócrita de parte nuestra. Decir, ay, siempre se comportan así. Quizás eso es lo que resistes de una iglesia, que vernos así. Pero quiero que sepas que los cristianos deberíamos saber más de esto. Es un desafío, es un mandato de Dios ponernos en el lugar que corresponde, llevar nuestra identidad. Esto responde a esta pregunta, ¿por qué muchos cristianos no dan fruto correcto? Porque muchas veces estamos extraviados, pero al creer que ya estoy en Cristo, al creer que vengo a una iglesia, al creer que hago las cosas que hacemos, canto en la iglesia, ya con eso estoy listo. Ya no necesito más nada. Pero en realidad, cada uno de nosotros debemos tomar nuestra identidad, quizás reconocer lo extraviada que está y ponerla en el lugar que corresponde y poner mi identidad ahora en aquel que me dio la vida, en aquel que murió por mí, que es Jesús. Suena tan obvio dentro del cristianismo, pero resulta ser que no lo es en el día a día nuestro. Entonces, por eso, los que no son de iglesia, esto va a hacer mucho sentido de cómo has mirado el cristianismo y quizás lo que tú has rechazado de él. Pero si los cristianos nos comportáramos como tú crees que deberíamos comportarnos, te va a encantar el cristianismo. Y la serie es un poco la idea de esto. Así que nos hacemos estas preguntas y para hablar acerca de este extravío que venía hablando la semana pasada, quiero leerles un fragmento de la carta, de la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. Esto lo escribe más o menos entre el año 64 y 67. Se cree que justo antes de la persecución en su vida por parte de Nerón allá en Roma y que luego lo lleva a ser asesinado por parte de Nerón. Era tan clara la identidad del apóstol Pedro en Jesús que él, en el momento de ser, se dice que en el momento de ser crucificado, él dice que, porque dijeron que lo iban a matar igual como a su Señor, y él dice, no, yo no merezco morir como mi Señor, así que lo crucificaron al revés. Entonces, esto es lo que se dice acerca de la muerte del apóstol Pedro. Pero antes de eso, él escribe otras dos cartas y escribe esta segunda carta. Y hay una parte que habla, y se los voy a leer, se los voy a poner ahí como carta, no como típico, como ponemos un versículo, se los voy a poner como carta de lo que dice acerca, aunque no usa la palabra identidad, cómo habla acerca de una identidad divina que nosotros deberíamos vivir y qué pasa cuando no estamos en eso. Entonces, se las voy a leer. Y dice así. Oh, tengo un problema con mi presentación. Ahí está. Hay una parte que no borré. Listo, ahí sí. Dice, se nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. O sea, nos está dando todo, se nos ha dado todo, incluso aquellas cosas para vivir en devoción, aquellas cosas y promesas que hay para nosotros los creyentes, ¿ya? Y todo esto es luego de haber salido de esta vida corrupta o extraviada que muchos hemos pasado debido a los malos deseos. Dice, ¿para qué? Para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Para que lleguen a ser parte de esta nueva identidad que Dios tiene para nosotros, que Dios puso a disposición para nosotros. Entonces, y sigue diciendo, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. Y esto parece un juego. Y a su virtud, conocimiento, y a conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia,
a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, que sería la ley de Cristo. Y al afecto fraternal, amor. Nos está invitando, esfuércense en hacer todo esto, en que los frutos, de hecho, Pablo en otra carta muestra esto como los frutos, como el fruto del Espíritu. O sea, lo que debería salir de nosotros naturalmente viviendo nuestra identidad en Cristo, debería salir esto de nosotros. Entonces él dice, esfuércense en que esto sea lo que salga de ustedes. Entonces, y sigue diciendo, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, condicional, si abundan en ustedes, si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, es un fragmento y se los quise leer así como carta porque no nos queremos ver así, ¿no? Si yo leo esta carta de Pedro y la importancia de Pedro y lo claro que él tenía su identidad en Cristo. Si yo leo esta carta y yo veo que al final, al pie de su parte, me escribe que para que no seas improductivo, para que no seas inútil. Se parece mucho cuando Jesús en la parábola de los talentos le dice a uno, siervo inútil. Entonces yo como cristiano no me quiero ver así. Más bien quiero parecerme a esa primera parte que habla de esa identidad divina, esa naturaleza divina disponible para cada creyente. Que cada uno de nosotros podemos vivir así y que los frutos se verían así. Virtud, conocimiento y que termine en amor fraternal para los demás. Sería fabuloso. El mundo sería muy diferente si lográramos vivir en esto. Ahora y esta es pregunta para todos. ¿Ven a muchos cristianos vivir en esa identidad? No se apunten ni nada de eso. Pero ven a muchos cristianos en el mundo vivir en eso. Y quizá una pregunta más personal. ¿Me veo vivir en esa identidad día a día? Quizás los domingos me porto mejor, ando como más amable. Claro, voy para la iglesia, entonces se me cruza un auto, no le digo nada, pero ya el lunes le saco un dedo, le grito algo, qué sé yo. Todos los días, toda nuestra vida, que sea un estilo de vida, como decíamos la semana pasada, dirigido por Dios. Entonces, eso muestra nuestra identidad extraviada, incluso en el cristianismo. Los que deberíamos tener claro esto, así como lo tenían claro los discípulos de Jesús y mucha gente lo tiene claro, nosotros también deberíamos tenerlo claro. Es algo incómodo y yo te digo, anímate porque es parte de nuestro proceso, estamos en construcción. Para eso también es esta serie, para que justamente podamos revisar estas cosas, revisar nuestra identidad, ponerla en comparación de lo que Jesús quiere de nosotros, de lo que Dios puso disponible para nosotros y nos movamos en todo esto, fluyamos en todo esto. Entonces, nuestra pregunta que deberíamos hacerlo y vivir, ¿y por qué ocurre esto? Porque hemos extraviado esta identidad, porque se nos ha olvidado lo que somos en Jesús. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién soy en Cristo? Y separarme de eso me va a llevar a vivir igual que los demás siendo un creyente. Cuando vivimos preocupados, ahora que subió la gasolina, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que vivió en peores circunstancias que nosotros. Les recomiendo que revisen YouTube, es un poco asquerosito, y que vean cómo vivía la gente en los tiempos de Versalles o en los tiempos medievales. Hay muchos videos de eso, que hoy día con la IA los pueden recrear y es absolutamente loco
Y la gente, a ver, si alguno de nosotros, hay un desafío que dice, si alguno de nosotros sobreviviría un día en esos tiempos. Nosotros que nos levantamos, nos bañamos con agüita caliente, nos preparamos un desayuno, muy diferente a cómo era en esos tiempos donde no vamos a hablar de los olores que había, vamos a hablar de lo que comían, que el pan era más barro que pan. Así mucha gente vivió en la historia. Los tiempos nuestros son privilegiados. Quizás tanta distracción nos ayuda a olvidar un poco la identidad que Dios puso en nosotros. Pero cómo acomodó las cosas en el mundo para que hoy día vivamos tiempos donde, por ejemplo, estamos reunidos acá y no hay persecución. Aunque hay lugares en este momento que están siendo perseguidos, cristianos que están siendo perseguidos o asesinados por tener fe. Gracias a Dios, casi todo el mundo. No, eso es un privilegio. Pero quizás tanto privilegio desde ese lado nos hace olvidar esa identidad. Eso que Dios puso en nosotros por medio de Jesús, para que tengamos una identidad y una manera de relacionarnos con los demás, con las cosas que hacemos, con el dinero, con las necesidades que hay. Y no nos volvamos locos. ¡Ah! Subió la benzina. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nada. Si antes ni había autos. Si antes no había ni comida. Eso nos debería llevar directamente a vivir agradecidos por lo que tenemos, no por lo que nos falta. Entonces, cerrando ese paréntesis, ¿por qué? ¿Por qué rescatados? ¿Por qué en este mensaje identidad rescatada de esta segunda parte? ¿Por qué? Dios nos creó, y lo veíamos un poco la semana pasada, a nuestra imagen y semejanza. Dios nos creó y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que ya desde el inicio, Dios puso su identidad en nosotros. Maravilloso. Entonces, Adán y Eva fueron revestidos de toda la gloria de Dios y en completa relación con Dios. Eso fue lo que Dios le regaló al hombre en el inicio, incluso con la primera pareja. Entonces, esto estaba disponible para nosotros hasta que el hombre decidió confiar. En este caso, Adán y Eva decidieron confiar más en una serpiente que en Dios. Y vieron todo lo bueno, pero se enfocaron en lo que le dijeron que no debían hacer. Siempre me pregunté, ¿para qué Dios puso ese árbol para que el hombre fallara? Justamente porque es nuestra capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Es justamente la libertad, porque ¿qué libertad sería si la única opción que tenemos es hacer cosas buenas? No, ahí está lo malo y yo puedo elegir. Que esto lo vamos a hablar en el último capítulo de esto. ¿Qué libertad sería? La libertad es decir, tengo disponible lo malo y tengo disponible lo bueno. Lo malo se ve más fácil, parece hasta más simpático, pero voy a hacer lo bueno. Eso es libertad, justamente. Entonces, después, con el tiempo, entendí por qué Dios puso ahí ese árbol. Y bueno, Adán y Eva fallaron como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Así que no me los culpen tanto, ¿ya? Me los cuidan. Y en ese momento, al desobedecer a Dios, entra en conflicto esta naturaleza divina puesta por Dios, esa identidad divina puesta con Dios, ahora con el pecado, que es la desobediencia en ese momento, entra en conflicto y ambas cosas no pueden vivir juntas. Así que el hombre es separado de esto. Y ahora, separado de esa condición y ahora con condición de muerte. De hecho, Pablo lo escribió en Romanos así: por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Ahora todos los seres humanos tenemos condición de muerte. ¿Sabían que se van a morir? Ya, noticia, para que sepan. Sí, se van a morir, a no ser que Cristo venga antes, que esa es mi esperanza. También la esperanza de Pablo, sí, yo siempre lo digo. Sí, no, yo le digo a Mari, no me voy a morir, yo voy a estar vivo cuando venga Jesús. Y todo. Pablo decía lo mismo, pero Dios ha extendido los tiempos, así que no se está tardando, son los tiempos de Él, nosotros no lo podemos ver. Bien, pero el asunto es que todo esto ocurre
Y el hombre pierde esa identidad y esa identidad queda extraviada. Desde ese momento, de hecho desde Génesis 3:15, Dios va en un plan de rescate del hombre. Por medio ahora de su plan perfecto que es Jesucristo. El primer Adán no lo pudo hacer, el segundo Adán sí lo hizo. Y vivió una vida sin pecado y pagó con precio de la muerte para que nosotros ahora recuperemos esa identidad. Por lo tanto, Jesús pasa a ser ese segundo Adán. Lo vemos en la Escritura, obviamente no quiero poner todos los versículos y todo, pero Jesús pasa a ser ahora ese Adán, ese segundo Adán, la segunda oportunidad. Que ahora alguien que no pudo hacer Adán, lo haga Jesús. Ahora ya, en un mundo corruptible, en un mundo hecho un desastre, no en el paraíso que le tocó a Adán, al primer Adán, sino ahora en un mundo totalmente corrupto, Jesús es insertado en medio de eso para vivir una naturaleza divina, para vivir una identidad completamente diferente a cualquier ser humano en ese momento. Y Jesús decidió y vivió una vida sin pecado y fue asesinado y resucitó para que nosotros ahora tengamos esa libertad. Así que lo que tú debías pagar, porque vamos, Adán pecó y ahora toda la humanidad ha pecado. No hay un hombre, no hay nadie de nosotros que pudiera decir, no, yo no. No. Quizás no hiciste lo que hizo Adán, hiciste peor en muchas otras cosas. Porque fíjate, Adán lo que desobedeció a una regla. Medio condorazo, pero ya. Pero tú a cuántas, yo a cuántas. Entonces, lo que yo debía pagar, lo que tú deberías pagar por ese pecado y por cada cosa que has hecho, Jesús se puso como un sustituto, tuyo y mío. En vez de que tú tengas que pagar por eso, ahora Jesús dice, Dios lo pone en el medio de eso, y es Jesús que paga. Y esto lo hemos escuchado de tantas formas, bien, sobre todo si eres una persona que viene a la iglesia, lo ha escuchado de tantas formas, cómo fue el plan de Dios con Jesús para que Él fuera nuestro sustituto. Con el propósito de ¿qué? De pagar la deuda que tú y yo debíamos pagar. Porque no es que dejaste de ser un pecador porque eres súper bueno. De hecho, reconociendo eso, muchos de nosotros seguimos pecando. Pero Jesús pagó por todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, Él sustituyó lo que nosotros debíamos pagar. Él pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Pero además de eso, que deberíamos quedar en deuda con Él, no tenemos deuda. No tenemos deuda. No hay culpa, no hay deuda. Dios se complació con que toda esa deuda que existía de parte de nosotros, a Dios le plació y se complació. Eso. No. Se complació de que Jesús sea el sustituto de todo eso que tú y yo debíamos pagar. Y ahora, esa identidad que Jesús trajo a la tierra, que nadie pudo haber traído antes, ahora esa identidad tú y yo, al ser rescatados, podemos vivir en ella, que es exactamente lo que habíamos leído en la carta de Pedro. Que nosotros salimos de este mundo, de esa corrupción, o deberíamos salir de esa corrupción y ahora entrar en la identidad o en esa naturaleza divina que dice Pedro, para que nosotros ahora estemos ahí y que podamos vivir. Así que Jesús fue el sustituto y además proporcionó esa identidad rescatada. Fue al rescate de nuestra identidad. Por eso que necesitaba ser rescatada. De ese extravío, ahora esta debía ser rescatada. Y suena súper obvio, y disculpen que parezca una clase, pero es tan importante porque estoy seguro que la mayoría de los cristianos no están sorprendidos de esto.
pero no lo vivimos así. No lo recordamos en cada momento. De hecho, cuando cometemos faltas, cuando tú y yo pecamos, más allá de las culpas y todo lo que no vamos directamente a entender esto. Es más, la religión nos ha enseñado que si pecamos ahora me tengo que sentir muy mal. Y es cierto, si hiciste algo malo, las consecuencias es sentirte mal. Y vas a pagar las consecuencias de lo malo que hiciste. Mas, sin embargo, debo ir a Cristo y arrepentirme de eso. Y así todas las veces que tenga que hacerlo. Entonces, nuestra identidad debe volver al lugar original que ahora nuevamente Dios puso a disposición por medio del rescate de Jesús. Y no la identidad que nos quedamos por las faltas que cometemos. Porque nos juzgamos a nosotros mismos, es que yo no debería hacer esto, no voy, es que lo hice mal, no voy a la iglesia. Yo recuerdo cuando inicié y empecé a ir a la iglesia, yo seguía con la vida que tenía, creía en Dios, pero seguía con la vida que tenía. Entonces, luego daban un mensaje y yo sentía una culpa. Y yo me acuerdo que lloraba y pensaba, yo nunca voy a poder salir de esto, yo no debería estar en una iglesia. Entonces, muchas mañanas se me ocurría no querer venir, solo para no sentir culpa. Entonces yo decía, no, cuando me sienta bien, cuando me porte bien, creyendo que yo tenía la capacidad de portarme bien por mí mismo, entonces yo voy a ir a la iglesia. Porque no debería, yo creo que si Jesús me ve en ese momento, me desaparezco. Pero eso es lo que nos enseña la religión. Así que yo muchas veces dudaba si iba, y si me llega un rayo allá después, entonces ya. Y lo único que yo puedo decir es que por lo menos fui valiente de que iba igual. Y así me la lloraba toda. Pero por lo menos fui valiente y decía, oye, era igual. Y me paraba ahí todo. Pero cada mensaje, cada vez, cada canción, cada cosa que se hacía en la iglesia, había algo que cambiaba en mí. Que yo sentía que a lo mejor un concepto hizo clic. Pero espiritualmente yo entendía que algo estaba pasando con mi vida que cambiaba por dentro. Y ya deseos de querer hacer otras cosas que no estaban bien, eso bajaba. Y yo sentía que ahora tenía un poquito más de voluntad de decir, no quiero ir. No, voy a decir que no. Y yo empecé a notar eso y wow, se puede. Y después de muchos años, creyeron que en un par de meses, no. Después de mucho tiempo, se puede. Por eso yo tengo mucha paciencia, no con ustedes, con otra gente de otra iglesia, en los procesos, porque Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Y la tiene contigo. Pero necesitas entender que tu identidad fue rescatada por muchas culpas que sientas. Debes entender que esa es tu identidad. Esto es lo que cambia en nuestra vida. Esto es lo que nos hace fluir en esto que hablaba Pedro, en esta nueva identidad, en esta naturaleza divina. Y ahí empiezan a salir nuestros dones, empiezan a salir nuestros frutos. De pronto somos más compasivos, de pronto tenemos amor fraternal, si era muy avaro, de pronto siento que, qué bien me sentí dando, qué bueno que hice tal cosa. Oye, tal persona me llamó, le voy a devolver el llamado, ¿qué habrá pasado? De pronto no reaccionas como reaccionaba en otras cosas. De pronto sigue con eso, es parte del proceso. Y así vamos funcionando, reconociendo que Jesús fue mi sustituto y Él trajo o rescató mi identidad. Voy a hablar mucho más en la última parte de esta serie acerca de eso. Ahora, ¿cómo acceder a eso? Lo hablamos justo antes de esta serie. Creer en Jesús. Cree en Jesús. Cree y confía en Jesús.
Yo no estoy relacionado con la iglesia. Cree en Jesús. Por un momento, olvídate de la iglesia. Por un momento, olvídate de los representantes, de gente como yo. Olvídate por un momento de tu tío, de tu tía religiosa. Olvídate por un momento de eso y piensa en Jesús. Todas las personas que han creído en Jesús no se arrepienten. En Jesús. Luego, cuando entran a la iglesia y se encuentran con manipuladores, pastores y un evangelio falso, por supuesto que son impactados. Pero por Jesús no, porque Jesús hace que la vida de las personas sea mejor. Jesús. Por eso, por un momento, saca todo de la ecuación y solo pon a Jesús en el fondo. Ya después Él te va a dar amor para relacionarte con lo demás. Pero solamente piensa en Jesús. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Reconoce tu identidad actual. Reconocer mi identidad actual. Creo en Jesús y reconozco mi identidad actual. Epa, yo no he sido bueno. Epa, yo que me creía bueno, yo no he sido bueno. No me he comportado como esperaba. Porque creer en Jesús te va a ir mostrando el plan que Él tenía contigo versus quién está haciendo. Y quizás esos sueños ya Él los había puesto en tu vida, en tu niñez. Yo por muchos años fui ateo, pero yo estaba convencido que habían ideas o sueños que yo tenía que sé que fueron plantados en mí. Que como que esto vas a hacer, como pequeños chispazos de lo que Él puso en ti. Entonces cuando yo veía esa idea versus cómo me comportaba, entonces llega un momento que reconoces tu identidad actual. Dice, epa, esto estoy siendo yo. Que dicta mucho de lo que quería hacer. Ni hablar si ya eres un creyente. Ya eres un creyente, deberías reconocer tu identidad actual y cómo esta dicta de la identidad que Dios puso en ti. Entonces, y luego de eso, que es lo que hablábamos la otra vez, arrepentirme. Reconocer mi identidad y luego arrepentirme. Arrepentirme es hacer un giro en 180 grados y en vez de ir en esa dirección, tomo la dirección donde al fondo, de allá, está Jesús. Y tú dices, ok, no mire a la iglesia, un canuto, ahí quítalo, todo eso. Mira a Jesús. No te pongas a mirar a nosotros que la embarramos. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Y esto así funciona. Cree en Jesús, reconoce tu identidad actual y arrepiéntete. Y arrepentirse es cambiar la mente. Ya, yo no quiero vivir así. Como decíamos en esta canción, ya no quiero ser igual. Y ahí dice, renueva mi vida, renueva esto, que ya mira los resultados que hay, mira los frutos que estoy dando. No, yo no quiero más esto. Entonces, ahí comienzas a mirar esa nueva identidad y todo, absolutamente todo comienza a cambiar. De eso se trata. Eso es la iglesia. Eso es el cristianismo. Lo hacemos un domingo, lo podemos hacer en la semana. La gente lo hacía en cuevas, muchas veces perseguidos. Esto es la iglesia. Y cada uno con sus propias luchas. Algunos más avanzados en algunas cosas y otros más retrasados en otras. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo. Pero eso es la iglesia. Y así deberíamos tener una meta. ¿Cuál es la meta? Por ejemplo, ¿cuál es la meta del apóstol Pablo? Estar cara a cara con Jesús. Poder contemplar a Jesús. Debería ser nuestra meta. Cuando tú empiezas a visualizar que un día vas a estar cara a cara con Él, tú dices, yo quiero parecerme más a esa identidad y no quedarme conformándome con lo que hay y quejándome de lo que hay. Porque al final es eso. O vives así o vives la otra. Por eso puse este ejemplo. Las famosas 2 habitaciones. Miren esta. ¿A quién le gustaría? Yo sé que alguno dice, en mi cuarto es así. ¿A quién le gustaría que su habitación sea así? Así, ordenadita. Mira los cojines,
No como en mi casa, que siempre hay uno tirado para arriba, es por las niñas. Mira, todo guardadito, las plantitas, todo bello. ¿A quién le gustaría que su habitación fuera así? Mira, la alfombra no está doblada hacia arriba, bella la vez. ¿A quién le gustaría su habitación así? Presumido, esa es mi habitación, ya. Le juro que esta no fue la foto de ninguna suegra que la mandó a producción, no, esta es... ¿A quién le gusta esa? ¿Por qué mandaron mi foto? ¿A quién le gusta así? Fíjense la realidad, una habitación impecable y ahora esta hecha un desastre. La pregunta es, y aquí pongo las dos en el contraste, miren la tremenda diferencia de estas dos imágenes. Un lugar limpio, ordenado y un lugar desordenado, caótico, probablemente sucio, hediondo y todo eso. Es muy obvio que yo les pregunto en dónde les gustaría vivir, en cuál de las dos habitaciones les gustaría estar. Entonces, tú y yo hoy tenemos la elección de elegir en cuál habitación quiero vivir. Si quiero vivir en esta o en esta. Ahora, la pregunta es, ¿convíame ese? ¿Está desocupado? No, si no es para tomar. Entonces, si tú aceptas vivir en la identidad que Jesús puso en ti, una nueva identidad, un nuevo cuarto, una nueva habitación. Ah, pero ¿qué hay de las cosas? No, se limpió tu cuarto y ese cuarto está increíble. Versus este otro cuarto que es donde te toca vivir, donde has vivido, donde has estado con tu identidad extraviada. La pregunta es, cuando, supongamos que esto es basurita, para que no crean que voy a tomar. Esto es basurita. Entonces, cuando yo vivo en esta condición, un pecado, acá, ni se nota. Ni se nota. Uno más queda. Pero si yo ahora quiero tomar esto y yo vivo en esta condición, en esta habitación, yo no la quiero ensuciar. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Voy a hablarle después de esto y vamos a usar esta misma imagen. Puedo hacerlo. Pero voy a poner esto en el lugar donde corresponde. Bueno, quizá en un cesto. Pero no lo voy a tirar ahí porque yo no quiero ensuciar esto. Esto es vivir en gratitud, en libertad, reconociendo el amor de Cristo en mi vida. No lo hago por obligación. Soy libre, pero quiero cuidar este cuarto porque no me gusta este. De eso se trata el cristianismo. Pero para poder entender la diferencia y elegir en ella, debo reconocer que fui rescatado por Dios, que fui rescatado por Jesús y que Él ahora puso una naturaleza divina disponible para que yo viva en ella y no en mi naturaleza pecaminosa que habla el apóstol Santiago, donde todo es corruptible. Esa es la libertad que tenemos, que voy a hablar después mucho más de esto, pero reconocer que fuimos rescatados y comenzar a mirar esa identidad y querer vivir en ella, va a marcar toda la diferencia en nuestra vida. Y por supuesto, vamos a dar mejores frutos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor puesto en nosotros, por tu paciencia puesta en nosotros. Porque, Señor, muchas veces hemos estado extraviados en nuestra identidad, aún siendo cristianos, Señor. Sin embargo, tú nos amas, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y pagar
por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pones a disposición nuestra una habitación, una naturaleza divina, una identidad divina, para que nosotros podamos vivir en ella. Ayúdanos, Señor. Aunque sea cuesta arriba quizás, aunque sea más difícil, ayúdanos a reconocer que hemos sido rescatados por Jesús y que podemos vivir en ese lugar. Gracias, Señor, por venir a nuestro rescate, por no condenarnos en nuestro extravío, rescatar nuestra vida y además darnos un propósito, una identidad y una habitación para cuidar y para poder enseñarles a otros, con nuestro ejemplo primero, que se puede. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.